Sé que han tenido un día muy movido, así que hagámoslo rápido. Se llevan los conceptos básicos y se van a tratar de pensar. Ya que han estudiado toda la noche y en el examen los veía que no sé si me dormía yo o se dormían ustedes. Ya, listo. A ver, chicos. La clase del día de hoy es RCP básico. Quienes saben, no soy la doctora Katy Muerglú, soy la doctora Caterine Suárez, también médico anestesiólogo, pero vamos a hacer la clase conmigo el día de hoy. ¿Estamos? Entonces, la clase de RCP básico, ¿qué te indica? ¿Qué te hace pensar? Ok, ella dice que es un tratamiento, un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es el paro cardiorrespiratorio? El corazón. ¿Qué es el corazón? Un paro de función. O sea, el corazón deja de funcionar. ¿Y qué más? No hay oxigenación. Entonces, en el paro cardiorrespiratorio son dos cosas que tienen que pasar. El corazón deja de latir y el paciente deja de respirar. Listo. Si no hay esas dos cosas, el objetivo es restablecerlos. Entonces, yo tengo que hacer que el corazón vuelva a latir y que el pulmón vuelva a respirar. Listo. ¿Cómo hacen que el corazón vuelva a latir? Por medio de las compresiones. Perfecto. ¿Y cómo hacen que el paciente vuelva a respirar? Ventilando. Ya, listo. Entonces, si ya tenemos eso, eso es casi toda la clase. Ahora, ¿por qué es importante entender el porqué? Si ustedes no entienden el porqué de esto, va a ser la diferencia entre ustedes médicos y el resto del personal que hace el RCP. ¿Estamos? Vamos a ver. Cuando el corazón entra en paro, ¿ya? En ese instante entra el corazón de su compañera en paro. ¿Listo? Entra en paro. ¿Cómo está el torrente sanguíneo? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo está la sangre de ella? La sangre, ¿eh? La sangre no se mueve, es estática. Listo. ¿Cómo están los glóbulos rojos de ella en ese momento? ¿Están oxigenados o desoxigenados? ¿Tiene o no tiene oxígeno ahorita? Ella se paró en este instante. Por eso, ella se paró ahorita. ¿Cómo están los glóbulos rojos? Con oxígeno, ¿no es cierto? Muy bien, cada glóbulo rojo está transportando. ¿Y por qué ese oxígeno no se entrega al paciente? Porque la sangre está estática. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer de inmediato? ¿Qué? Que vuelva a funcionar el corazón. Si ustedes hubieran nacido hace 20 años, el RCP era diferente. Los conceptos eran diferentes. Decían, está en paro. ¿Qué creen que pensaban que necesitaba el paciente? Oxígeno. Entonces lo primero que hacían era darle oxígeno al paciente. Pero el paciente no necesitaba eso. Porque si ustedes se tapan la nariz, ¿cuánto tiempo pueden estar sin oxígeno? Pues sí, exacto. Sin que se desmayen pueden estar entre 60 y 75 segundos, ¿no es cierto? Ya en el 80 segundos comienzan a dormirse. Bien. Pero los buzos pueden lograrlo más. Es decir, que podemos estar sin la oxigenación un tiempo y eso no significa que se van a morir las neuronas. ¿Estamos? Pero si el corazón deja de latir, ¿qué pasa? No hay sangre. Ahora sí, entonces recién hace 20 años, ya, o sea, yo estudié otra cosa, sí estoy vieja, entonces, ¿qué pasó? Se cambiaron los conceptos. Entonces, no se enseñaban diferente, porque no habíamos entendido la fisiología. Entonces, cuando alguien se puso a estudiar más detenidamente al gaito, dijo, oye, estamos haciéndolo mal. No, porque no era que el paciente necesitaba que le des oxígeno. El paciente lo que necesita es que el corazón siga bombeando, porque sí tiene oxígeno. Y lo que queremos es que lo que se restablezca es la circulación y
y de esa manera se transporta el oxígeno que sí está en el paciente en ese momento. ¿Estamos? ¿Entendieron el concepto más básico del RCP? Sí. Entonces, solo con eso ya entendemos que si mi objetivo es que funcione el corazón, ¿no es cierto? Si ya estamos que está en paro, comenzamos con las compresiones. ¿Y cómo creen que deben de ser las compresiones? Continuas, rítmicas, profundas. ¿Qué más? Un ritmo de 100, 120. Ya le está poniendo un número, porque normalmente, ¿cuánto late su corazón en este momento, chicos? Entonces, si el corazón late 60, 70, ¿por qué pedimos que sea 100 o 120? ¿Tienen alguna idea? No. ¿Ya han hecho ayer práctica de RCP? Exacto. Cuando estuvieron el grupo que hizo ya ayer de lunes el RCP, cuéntenme, ¿cómo se sintieron en el primer minuto de compresiones? O sea, los primeros 30. Fuertes. ¿Qué pasó con los siguientes 30? ¿Y qué pasó con los siguientes 30? Ya estaban casi agotados. Si nosotros hacemos las compresiones, cada 30 compresiones, si el doctor les ha dicho que el 30%, ¿cuánto de 30 compresiones es el 30%? 9. O sea, de 30 veces que ustedes van a hacer la compresión, solo 9 van a llevar a cabo lo que yo quiero, que se transporte el oxígeno. Y les cuento un dato más curioso. Ese 9 dice que es de un reanimador experto. O sea, ¿entienden? De las 30 que yo hago, 9 son efectivas. De las 120 que hago en el minuto, son solo 40 efectivas, ¿se dan cuenta? O sea, el número es bien chiquito. Y yo, para que un corazón y ustedes no sigan durmiendo, la frecuencia cardíaca tiene que llegar por lo menos a 20. Por eso es que tratamos de hacer más compresiones para llegar a la efectividad y el flujo sanguíneo se siga distribuyendo. ¿Entendido? Listo, ahora sí vamos a ver. A ver. Entonces, la parada cardíaca es algo súbito, por eso les dije, si pasa ahorita, no es algo que te espere, no es algo que el paciente te va a decir, doctor, va a dejar de parar mi corazón, esté atento, prepárese. No, eso no pasa. Ya, esto es algo que nadie se lo espera. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar rápidamente. Ahora, la buena noticia es que esta parada cardíaca es reversible si es que actuamos en el momento adecuado. Las causas son múltiples, lo van a poder leer. Hay causas médicas, ¿no? Generalmente son causas médicas y otras como los futbolistas que están en la cancha que no sabemos por qué lesión estamos. Entonces la parada cardíaca es algo inesperado. Muy bien, el diagnóstico es clínico, lo que ustedes han dicho. No responde, no late, no respira. 3 cosas, recuerden porque esto va en el examen. No responde, no late, no respira. Si tú tienes esas 3 cosas, el paciente está en paro. No respira, cianosis. Pérdida de la conciencia, no responde. Ausencia de pulsos, paro cardíaco. El tema de los ojos, ya la midriasis, la dilatación pupilar, es algo que lo vamos a ver posteriormente. Entonces solo son 3 características principales del paro. Esto es para que ustedes lo lean realmente, porque las clases no deben de ser de que yo vengo y les voy a repetir todo lo que está en los libros. No, eso les toca leer a ustedes. Mi objetivo es que ustedes fijen los conceptos básicos. Hay varios tipos de paro. En uno donde el corazón hace solo una raya, y dejó, ya no funciona. Es decir, no hay QR, no hay S, no hay T. Simplemente el corazón hace una línea, dejó de funcionar. La que ven ahí. Hay otro caso que son la fibrilación ventricular, que el corazón, recuerden ustedes que tenemos diferentes, llamemos desgatilladores de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? El nodo de His, tenemos el AB, tenemos las fibras de Purkinje. Entonces cuando las fibras de Purkinje se vuelven locas y toman el comando, pasa esto, ¿no es cierto? Tenemos la fibrilación
fibrilación ventricular y el corazón comienza a latir como el loco. Entonces el ventrículo se contrae y se relaja tan rápidamente que lo lleva el paciente al paro. Luego tenemos la taquicardia ventricular sin pulso y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en todas estas, el diagnóstico es que el paciente está en paro. Como pueden ver ahí, tenemos asistolia, actividad eléctrica sin pulso, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Estamos, entonces en todos esos puede haber un paro, pero no todos esos vamos a necesitar usar lo que se llama el desfibrilador. Bien. Ahora, ¿por qué es importante esta clase? Les cuento las estadísticas mundiales. Del 100% de paros, el 80% ocurren fuera de un hospital. Es decir, en el shopping, en el concierto de Shakira de ayer, en el Estadio Nacional, en todos sitios. ¿Cuántos pasan en un hospital? El 20%. Y para la mala suerte de las personas, solo el 2% le ocurren dentro de sala de operaciones. Se miren, de todo lo que le pueden dar un paro, solo el 2% está en sala. ¿Y por qué les pongo este número tan crítico? En sala de operaciones tenemos los ventiladores a la mano, los tubos a la mano, los desfibriladores a la mano, todas las drogas a la mano, o sea, a la mano. En la UCI todavía sigue el paro, tienen que correr, traer el desfibrilador, trae, porque no está en la cabeza del paciente. En el quirófano está el paciente echadito y todo está encima de él. Entonces solo el 2% tiene esa ventaja. ¿Me entienden? El 80% no tiene un médico a su lado. ¿Se dieron cuenta? ¿A quién tiene? A ustedes. ¿Ok? O sea, el 80% de la población tiene estudiantes de medicina de suerte, ¿ah? Porque ni siquiera, ustedes no están en todo. ¿Quiénes estuvieron ayer en el concierto? A ver, en vez de estudiar. Veo un par de caras que dicen que han estado ya. No, ahora fuimos al del sábado, con razón. Entonces, eso es lo que normalmente pasa. Por lo tanto, quiero que vean esto. Si tú haces un buen diagnóstico, lo que vamos a hacer es salvar la vida. O sea, podemos ayudar a ese 80% de personas. Ok, caso. No sé, hace 1 o 2 años salió en las noticias, no sé si ustedes, a ver, recuerden, cuando estuvo de moda el reto ese de tomarle el diazepam, ¿se acuerdan? Hubo un reto, y ustedes que son de los retos virales de toda la generación, bueno, entonces la gente no decía estás tomando el diazepam, sino estaban tomando la pastilla que te hacía dormir. Y con cuántas pastillas te quedabas dormido, pero ese era el reto. Entonces en un colegio, ¿no? En una niñita, en un lugar donde no hay mucha educación, porque es lógico, pues ¿cómo me voy a tomar las pastillas para dormir? Pero lamentablemente se da. Entonces esta niña se tomó las pastillas para dormir en el famoso reto, dentro de un colegio, donde hay profesores, ¿no es cierto? Hay un tópico, hay un psicólogo que en algún momento debió de escuchar este mensaje. Muy bien, y la niña entró en paro. Estamos. Pero para ellos solo estaba dormida, porque le pasaba en la voz y estaba al inicio en el trastorno del sensorio. Pero cuando uno entra en el trastorno del sensorio, jóvenes, lo que pasa es como con ustedes, ¿no? Estoy hablando y ustedes comienzan a dormirse. ¿Y qué comienza a aumentar? El CO2. Pero como no están muertos ni no están pepeados, siguen respirando y suspiran. Cuando uno está bajo los efectos de esos medicamentos, tenemos el tronco que se duerme. Y así estés ahogándote, el tronco pues está pepeado. Entonces el tronco no le dice, oye, respira. No, el tronco se olvidó. Y la persona empieza a entrar en hipoxia. Y la hipoxia te lleva al paro cardíaco. Entonces, la niña estaba plomita, negrita, azulita, pero para ellos, en la ignorancia, lo único que era, llevémosla al hospital. No vieron el pulso, no vieron el cambio de coloración, porque si ya está comenzando a cambiar de color, ¿qué pasa? ¿En qué está? ¿Qué tenían que hacer? Primero oxígeno, porque el corazón seguía latiendo, pero cuando el corazón deja de latir,
Entonces, paciente llega a la emergencia, estaba en el paro, lo sacan del paro. O, ¿qué creen que pasaba? Muerte, unos días después fallece. Si alguien se hubiera dado cuenta que no ventilaba bien, ¿qué es lo que necesitaba esa niña? Solo oxígeno. Estamos. Entonces, por ese 80% es que ustedes llevan esta clase. Por ese 80% es que los médicos, cuando ya sean médicos, nuestra función es enseñar esta clase. De repente, de todo lo que nos enseñan en la universidad, es una de las clases más trascendentales porque podemos ayudar a ese 80%. ¿Qué pasa si pasa en su casa? Ustedes son los que van a empezar. ¿Y a quién van a llamar? No apunten mi celular, no voy a llegar. ¿A quién van a llamar? ¿Al? ¿Quiénes son? ¿El qué? El SAMU. El AMU, el SAMU, exacto. Tienen que saber ya. Pero a ver, doctor, ¿dónde vive su compañero? Doctora, vivo en un pasaje donde no llega la ambulancia. ¿Cuánto tiempo creen que se va a demorar el SAMU en llegar a su casa? 1 hora. Ya. Los que ayer hicieron el taller de RCP, después de la cuarta compresión, ¿cómo estaban? ¿Iban a aguantar la hora? ¿Entienden? Entonces, si yo diagnostico el paro, tengo que empezar, porque el SAMU se va a se va a tardar. Pero ustedes tienen que recordar el número. Entonces, ¿a quién van a llamar? 106. ¿Ok? ¿Listo? Y bueno, entonces, ya vamos a terminar ya. De verdad. Bueno, el diagnóstico ya lo sabemos. Así que ya ni lo repito porque ustedes ya lo saben. Sí es importante que recuerden esto porque el RCP lo que hace es proteger, socorrer y lo más importante, pedir ayuda porque se van a cansar. O sea, se lo digo, se van a cansar. Y esto se vio o sea, a los que se le ocurrieron, al equipo que se le ocurrió crear el sistema de reanimación, dijeron que era una cadena, la cadena de supervivencia. Y esto es importante recordar los eslabones de la cadena de supervivencia, porque una vez que yo hago el diagnóstico, lo primero que tengo que hacer es pedir ayuda, llamar por teléfono. Y el segundo, es bien importante lo que dice, tengo que iniciar el RCP, ¿ya? Esta palabra énfasis a veces está mal la traducción, se dice el RCP de alta calidad, significa que lo tengo que hacer bien. No es que, ¡ay, sí, está malito! No es que le soplo, no. O sea, el detalle es que lo que voy a hacer tiene que reemplazar lo que no está haciendo. Por eso es que las compresiones tienen que ser efectivas. Y ahora, ¿por qué hemos llamado? 1, porque vamos a necesitar ayuda. Pero la segunda es porque la causa más frecuente de paro, les cuento, es la fibrilación ventricular. La fibrilación lo que necesita es una descarga. Entonces necesitamos el desfibrilador. Si ustedes son curiosos cuando van a los centros comerciales o por el aeropuerto o si viajan a otros países, casi en todos los lugares van a encontrar el DEA, el desfibrilador automático externo. Estamos, donde hay concentración de personas debe de haber este aparato. ¿Para qué? Justamente, que es la causa más frecuente de paro, pues tengo que tener el desfibrilador. Así ustedes hagan la mejor reanimación, si el paciente está en ritmo desfibrilable, no lo vamos a sacar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué necesitamos? El DEA. Entonces, tú pides ayuda para que llegue el DEA. Y cuando llega el DEA es lo más sencillo del mundo. Es como que yo les digo ahorita, saquen su celular y mándenme un mensaje, tal cual. Así de simple es el DEA. Entonces, el DEA, lo que va a hacer, el aparatito, ustedes lo van a poner, lo van a sacar, lo van a instalar al paciente y les va a soplar cómo se hace el funcionamiento. Luego del DEA, hasta aquí se considera el RCP básico, donde ustedes tienen una intervención. Posterior a eso ya viene a ser el RCP avanzado. Si el paciente sale, se lo tiene que llevar la ambulancia. ¿Estamos? Y vienen los cuidados post-RCP. Ustedes no intervienen
de acá para acá. Entonces todo lo que tenemos que aprender nosotros son los 3 primeros pasos de la cadena de supervivencia. En este curso, en este año, les toca hacer del adulto. O sea, el niño, el recién nacido, el pediátrico, lo dejamos para el próximo año que van a ser pediátrico. ¿Alguna duda? Ya vamos a terminar. Les falta solo la palabra clave. Entonces nuevamente repasamos, hago el diagnóstico de la persona. Si está dormida, no le hago RCP, por favor. Si tiene latido cardíaco, no le hago RCP, lo puedo llevar al paro. ¿Estamos? Ya, entonces, no tiene que estar con trastorno del sensorio y no tiene que tener circulación. ¿Estamos? Ahora, ustedes lindos van y ponen su dedo en el pulso radial, ¿no? No hay latido, la doctora dijo, no hay latido, pero y si el paciente de repente ha sido mamectomizada y no tiene ganglios, por eso no tiene el pulso radial, ¿me entienden? Entonces los pulsos no se ven en periferia, los vemos a nivel de la carótida. ¿Estamos? Entonces, olvidarse de los pulsos periféricos para el diagnóstico de RCP. ¿Ok? Y más aún, si no saben encontrar el pulso carotídeo porque están asustados, nerviosos, jueguen su oreja al pecho del paciente. A ver si el corazoncito está latiendo. ¿Estamos? Y ahora, si es un súper paciente, ¿no? Que le gusta súper comer, así van a tener dificultades en su diagnóstico. ¿Estamos? Bien. Entonces, y lo otro, que el paciente no responda. Si el paciente te abre los ojitos, no está en paro. Está yendo al paro, pero no está en paro. ¿Estamos? Bien, muy bien. Y lo que tenemos que hacer entonces es activar el sistema de emergencia, llamar al 106. Muy bien, vemos que no respira, no tiene pulso y comenzamos la reanimación. Realmente no es lo ideal que se los explique acá. Yo no lo voy a echar uno de ustedes y vamos a empezar. Para eso tenemos la práctica. Así es que la práctica de estas siguientes 4 semanas vamos a ir todos a divertirnos al centro de simulación, hacer un poco de gimnasio, así que ya el concepto lo tienen. ¿Qué es lo que quisiera que lleven cuando van a la clase de RCP, a la práctica? Lo ideal. Yo ya les he contado un poquitito, porque ustedes me imagino que se han leído todo el Guyton y se saben todo lo que es fisiología respiratoria y circulatoria, ¿no es cierto? Sí, doctora, lo hemos entendido perfecto, no se preocupe. Sabemos, ¿no es cierto?, cómo pasa las 7 barreras del oxígeno, ¿no? A ver, ¿a quién quiere responderme? Ya, entonces en mi práctica, ya sea del martes o el jueves, sí me van a contar, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo son las capacidades ventilatorias de la persona? ¿Quién se acuerda? Volúmenes respiratorios. Ya, ¿cómo son los volúmenes? ¿Por qué les hago estas preguntas sueltas? Porque eso es lo que yo tengo que saber cuando hago RCP. ¿Me entienden? O sea, no es que yo voy, como les dije, le soplo al paciente. No puede. El paciente no necesita un soplido. ¿Qué necesita el paciente? A ver, díganme. ¿Qué creen que necesita? Oxígeno. Perfecto. ¿Y cuánto de oxígeno necesita el paciente? ¿Cómo se da el oxígeno? ¿Litros, en porcentaje, en presión? ¿Okay? Entonces, para que ustedes entiendan bonito, ¿qué tienen que saber? Recordar fisiología. Entonces, ahora se van con la curiosidad. O sea, quería decirme la doctora, ¿qué me ha dado encriptado la doctora ya? Eso es lo que quiero que sepan. Entonces, que en las prácticas, cuando van a hacer el RCP, ustedes ya tienen toda la información y cuando hacemos algo, es como con las prácticas de vías, ¿no? Lo hacemos por un porqué. ¿Estamos? Entonces quiero que recuerden, se lean así ese capítulo por cómo es la fisiología respiratoria. Y no solo eso, la anatomía respiratoria es importante. Igual que sepan de la sístole y de la diástole y ustedes recuerden el porqué y qué pasa en cada uno de ellos. Y por eso es la importancia de la RCP. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, ya les expliqué la frecuencia, las compresiones, ¿no?, que vamos a simular justamente la sístole y la diástole para que se pueda restablecer el flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces,
El RCP inicia con las compresiones, con la C. Luego viene la A, que es el manejo de la vía aérea y la respiración, ¿no? Es el CAB de la reanimación. 30 compresiones en el adulto por 2 ventilaciones. La ventilación puede ser de diferentes maneras, eso lo vamos a ver en la práctica. Si ustedes vienen con más información, la práctica puede ser mucho más bonita y dinámica, ¿sí? En lo que es el masaje cardíaco, entonces recordemos que tenemos que tener la frecuencia entre 100 y 120 y la relación es 32. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Ustedes ya tienen el porqué. Si leen un poquito más, realmente van a aprender mucho más. Recordemos que mi objetivo es restablecer el flujo sanguíneo. Entonces tenemos que saber que nosotros somos agua y dentro del agua lo que tenemos es sangre. Entonces, ¿cuánto de mi peso corporal es la sangre? Ahí está. Entonces, si somos entre el 30 y el 40%, si la doctora pesa 60 kilos, por 30, ¿cuántos litros de sangre yo debo de mover en las compresiones? ¿Cuál es lo ideal? 1 litro 200. Tendría que movilizar a la doctora para que no haga paro. Ojalá que ustedes me saquen del paro. ¿Estamos? Pero en sí, lo que yo tengo de sangre no es 1 litro 200, sino tengo un promedio de 4.5 a 5 litros. Y eso no significa que ustedes en las compresiones los van a mover todos. No, con la justa vamos a mover 1 litro 200. ¿Y a dónde creen que va a ir ese litro 200? Al cerebro. O sea que ni los intestinos, ni los huesitos, ellos no van a recibir oxígeno. ¿Estamos? El oxígeno va a ir preferentemente a las zonas más irrigadas, ¿sí? Y ese es el objetivo del masaje cardíaco. Por eso restablecemos la circulación del paciente. Esto lo vamos a hacer en la práctica, no se preocupen. Y después viene el manejo de la vía aérea. Realmente el manejo de la vía aérea, como especialista, es una de las cosas más apasionantes que podemos tener. Porque podemos justamente comandar que la persona no muera. Entonces, mientras que tú lo soplas, el paciente está rozando. Tú dejas de ventilarlo, el paciente comienza a ponerse lento. Y es tan obvio que está en tus manos que la persona siga respirando. ¿Estamos? Si ustedes hacen una buena ventilación, el paciente negro se vuelve rosado. En 2 ventilaciones, ¿no? ¿Estamos? Entonces, esto tenemos que aprenderlo bien en las prácticas, así que esperamos que los espero en la práctica con una buena predisposición de aprender. Esto lo vamos a ver realmente en la práctica y bueno, debemos de continuar la reanimación. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo dejan de reanimar, chicos? Cuando hay pulso, cuando llega la ayuda, cuando no te cae la persona, ¿no? Cuando estás agotado, listo, sí. Porque si no, pues voy a tener 2 víctimas, ¿no? El paciente más el reanimador. Entonces, cuando llega la ayuda, estás tirado al costado de tu paciente, ¿no? Los dos están tirados por tal de paciente. Cuando te quedas agotado. ¿Listo? Esto vamos a hacer mañana, bueno, durante las siguientes semanas. Y luego viene el uso del desfibrilador. El DEA es debemos decir, es uno de los primeros robots inteligentes que existen. Realmente, hace no mucho, tuve una clase de filosofía del desfibrilador y me pareció tan sacada de los cabellos cuando uno de los doctores, un anestesiólogo de mucho renombre, dijo: ¿qué tanto hablan? Si es el primer día. Claro, pues él pensaba ya por ti, él actuaba por ti y él trabaja por ti. Y el desfibrilador, les cuento que lo teníamos. O sea que ya les habíamos ganado a todos los demás, nosotros los anestesiólogos, ¿me entienden? O sea, les presento el primer día. Él diagnostica, él da el tratamiento y él no se equivoca porque si no el ritmo desfibrilable no trabaja. ¿Estamos? Entonces, no tengan miedo en utilizarlo. Cuando llegue el desfibrilador o si ustedes están cerca a un paro y está el desfibrilador, colóquenlo porque él no les va a hacer caso, no se preocupen. Así ustedes se hayan equivocado del diagnóstico y quieran desfibrilar a la persona porque es el enamorado que han dejado, no lo va a hacer. No lo va a quemar, ni al enamorado ni al enamorado. No lo va a hacer. Así ustedes le machuquen y quieren que se descargue, si el ritmo no es el correcto, no lo hacen. Estamos, entonces sí usemos el desfibrilador, no tengan miedo de equivocarse. Y eso sí, cuando les diga aléjense,
anéjense, si no, les va a pasar la corriente a ustedes. ¿Estamos? Entonces, el DEA, que puede ser de cualquier modelo, tiene los electrodos autoadhesivos, él mismo analiza a la víctima y, como les digo, ¿no? La precisión es del 100% de casos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Han entendido? Eso espero. Muy bien, el DEA, esta es la forma de colocación. Ahora, el DEA, les cuento encima, cada paleta te dice dónde ponerlo. O sea que no hay forma de que nos equivoquemos. Algo importante, ¿no? Mis residentes de anestesia, cuando ingresan, nosotros les decimos, tú tienes que tener tus ampollas en tu bolsillo y tu copia, antes les decíamos, ¿no? Su copia indicada. Ahora los residentes sacan el celular. Y yo les digo, no, igualito tienes que volver a sacar tu copia. ¿Por qué? Cuando uno está en el momento del paro, las guías han visto que, por ejemplo, cuando ustedes juegan videojuegos, ya están en su videojuego, ¿qué es más fácil? Cuando están jugando el videojuego y lo miran y le dan, ¿no? O cuando están pensando en otra cosa y le dan al videojuego sin mirar. ¿Cuándo ganan? Cuando están concentrados mirando el videojuego. Es lo mismo. ¿Cuándo nos va bien el RCP? Cuando tenemos el plagio, como le dicen los residentes. Lo que se ha visto en los años, porque cuando, o sea, el RCP y las guías evalúan los paros que ha habido durante 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Y le preguntan a los reanimadores. Entonces, ¿qué se vio? Que cuando un reanimador va leyendo o tiene la ayuda visual y hace la reanimación, es más efectivo que cuando lo haces de memoria. Doctora, pero si ya usted ha dicho que es 32. Sí, pues, ya les he dicho, pero hay que seguir, porque ¿qué pasa? Estamos en la práctica y ustedes están en el 32, ¿no? Y ya van 50 veces reanimando y se olvidaron que a los 2 minutos teníamos que... Mira, de repente el paciente ya está despierto y ustedes seguían comprimiéndolo, ¿me entiendes? Y eso te dice la guía. O sea, la guía te hace recordar que tienes que reevaluar al paciente. Así de simple, algo tan sencillo, pero que realmente ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los hospitales sí hacemos esto. Tenemos nuestra guía de reanimación pegada. A pesar que digan, pero si se lo saben de memoria, no. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que verificar si hay pulso, qué hace si no hay pulso, continúo, cuántas veces. Entonces, los ciclos, las ventilaciones, llega el DEA, compruebo, no, sí. El algoritmo siempre lo debemos de tener. Doctora, pero si